Los primeros testimonios de la historia están recogidos en las tablillas de barro sumerias con escritura cuneiforme. Samuel Noah Kramer se encargó de recoger en un libro titulado La historia empieza en Sumer, 39 testimonios de la historia escrita, aquellos acontecimientos de la vida cotidiana que por primera vez aparecían recogidos por escrito. Este libro se publicó en español por primera vez en 1958 con un prólogo del profesor Luis Pericot. Nuestro invitado de hoy, el catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, ya jubilado, el profesor Federico Lara Peinado, fue alumno suyo y no podía sospechar entonces que años después le encargarían a él prologar una nueva edición de este libro, que es ya un clásico dentro de las obras de divulgación de la historia antigua. Hoy nos acompaña en el estudio y junto a Javier Cabrero Piquero, que es profesor de Historia Antigua en la UNED, nos cuenta alguno de los hechos que se recogen en este libro. Hola, buenos días. Hoy vamos a acercarnos a la cuna de la civilización. Vamos a acercarnos a Mesopotamia y más concretamente a Sumer. En Sumer se dio el inicio de toda nuestra historia y de toda nuestra civilización. Hay un importantísimo libro escrito por Kramer, Samuel Noah Kramer, que ya en su época hablaba de la historia empieza en Sumer. Para hablarnos de este libro y de este tema tenemos con nosotros al profesor Federico Lara Peinado. Buenos días, Federico. Hola, buenos días. ¿Quién era Kramer? Kramer fue un estudioso de origen judío, había nacido en Ucrania, vivió en el gueto de Zaskov, fue hijo de Benjamín y de Yeta. El padre era profesor de Talmud y, debido a los pogrom del zar Nicolás II, hubieron de huir puesto que peligraba su vida. Entonces esta familia emigró a Norteamérica, se estableció en Filadelfia y allí el joven Samuel Noah Kramer comenzó sus estudios, primero de Derecho, luego de Filosofía, luego de Egiptología y finalizó con estudios de Asiriología porque conectó con el profesor Arno Poebel, una eminente figura de finales del siglo XIX. Este joven, andando el tiempo, sería nada menos que Samuel Noah Kramer, el máximo sumerólogo. Ha publicado este profesor a lo largo de su vida, vivió 93 años, 30 libros, 170 artículos y 30 críticas a otras obras. Por tanto, es una figura eminentísima, el máximo exponente en los estudios de Sumer. Todo un personaje, Kramer. En la sociedad mesopotámica, como en todas las sociedades, había niños y los niños evidentemente no habría salido adelante la sociedad. Pero ¿había escuelas en Mesopotamia? Precisamente lo que hizo este profesor Samuel Noah Kramer fue escribir un libro titulado La historia empieza en Sumer, que ha sido reeditado últimamente por la editorial Anaya, y en ese libro se recogen 39 hechos históricos, los primeros de la humanidad. Precisamente comienza hablando de la existencia de escuelas. Evidentemente, al haber niños, eran necesarias las escuelas, pero presenta la siguiente característica. En Mesopotamia la escuela era exclusivamente para niños. Las niñas no recibían educación. Y lo que hizo Kramer, a base de las tablillas descubiertas en distintos lugares, fue analizar cómo eran esas escuelas, qué es lo que ocurría en ellas, y viendo lo que ocurría en ellas y lo que ocurre en la actualidad, debemos decir que prácticamente eran exactamente igual. Las escuelas sumerias, que se llamaban Dubba, que significa casa de las tablillas, estaban dirigidas por un experto, un profesor llamado Ummia, y allí los niños recibían educación. Una de las primeras historias que cuenta Kramer es la del alumno díscolo, la del alumno gamberro y también la del alumno listillo. Pero hay algo más. ¿Cómo era la educación? ¿Cómo era ese alumno díscolo, ese alumno listillo? Sí, en la tablilla, traducida el profesor Kramer, comenta que era un alumno que no cumplía con sus deberes y el maestro le castigaba. Pero un día ese niño, que era muy inteligente, le dice a su padre:
papá, debemos invitar al profesor, a Lumia, lo vamos a agasajar, le vamos a comprar un vestido nuevo y lo vamos a atender perfectamente en casa. El padre aceptó, llega el maestro, se ve obsequiado, y entonces el maestro, en un golpe de cinismo, dice: su hijo es un gran estudiante. Y entonces ese niño que no pegaba golpe, gracias a ese chantaje entre el padre y el niño, pues tuvo las mejores notas. Por tanto, es el primer caso que se registra en la historia del alumno díscolo y del alumno listo. Sí, creo que el libro es una constante de primeros casos. Cambiando un poco de tema, ya vemos que no es algo nuevo lo del alumno listillo. En Mesopotamia también existían una serie de formas de gobierno. Ya sé que no se puede comparar el mundo antiguo con el mundo actual, no debemos compararlo, pero ¿tienen algo que ver esa forma de gobierno con las actuales? Sí, en las tablillas de Sumer, el profesor Kramer encontró un texto donde se alude a la primera existencia de un parlamento bicameral. El asunto es el siguiente: había unos enfrentamientos entre el rey Gilgamesh de Uruk y el rey Agga de la ciudad de Kish, y estas luchas pues producían terribles muertes entre ambas ciudades. Recurren, el caso de Gilgamesh de Uruk, a solicitar la guerra o no solicitar la guerra, pedir la paz. Y lo que hace es reunir a un parlamento, a una bicámara, los ancianos, y les dice: vamos a hacer la guerra contra Kish. Los ancianos dicen: no vamos a hacer la guerra, puesto que eran más conservadores. Entonces reúne al otro parlamento, a la otra bicámara, a los jóvenes dicen: vamos a hacer la guerra. Y este Gilgamesh, que es un héroe de esta ciudad, opta por llevar la guerra, y por tanto se entabla una guerra en la que resulta vencedor Gilgamesh de Uruk. Por tanto, es el primer parlamento bicameral que registra la historia. Y esto está en esta tablilla del Gilgamesh y Agga de Kish, que la ha estudiado en este libro el profesor Kramer. Bien, volvamos a estos primeros casos. Yo supongo que hay temas que son universales y que aparecen por primera vez también en la antigua de Mesopotamia, como por ejemplo el amor, el deporte, el trabajo. Otros muchos casos que me gustaría que nos contara algo de ellos. Bien, por ejemplo, se registra en Mesopotamia la existencia del primer código de leyes. El primer código de leyes no fue el de Hammurabi, como mucha gente me pueda creer, sino que fue por un personaje llamado Ur-Nammu, que hizo el primer código de la historia. Es un derecho coercitivo donde hay una serie de presupuestos y por tanto se juzgan esas leyes. También, junto con este aspecto legislativo, Kramer registra el primer asesinato de la historia. Se trata de una señora, le informan 3 asesinos de que han matado a su marido. Esa esposa se calla, puesto que su marido la había tratado mal. El rey se entera de este asesinato, manda llamar a esta esposa y la condena a muerte. Pero después los padres de la patria observan que esa señora había sido tratada de una manera no correcta y la perdonan. Pero el hecho importante es ese asesinato, que es el primero que registra la humanidad. Estamos hablando de hace unos 5.000 años de antigüedad. Por tanto, es una cosa interesantísima. Hay también rebajas de impuestos, puesto que la Hacienda, igual que en nuestros días, también presionaba a los habitantes de Sumer. Y tenemos la primera reducción de impuestos. Es un texto muy curioso. Es un personaje que tenía tasados los servicios públicos, pagando unas determinadas cantidades, y lo que hacían los jueces era poner un complemento para que se hicieran esos cumplimientos. Ese complemento se lo quedaba esa persona, no pasaba a la corona. Y por tanto llega un rey que se llama Urukagina, Uruinimgina, que hace esa reducción de impuestos. No se podrá gravar más de lo que diga la ley. Esto también aparece por primera vez en Mesopotamia. ¿Y del amor? También tenemos el primer canto de amor. El primer canto de amor es una sacerdotisa, en el rito del matrimonio sagrado, le dedica unas encendidas palabras al rey Susin. Era un rey de la 3ª dinastía de Ur. Es un texto bellísimo, donde la señora ve que está enamoradísima de este rey, un rey importantísimo, y es un canto de amor extraordinario. Y en conexión con el mundo femenino también está la primera canción de cuna. Lo llama Kramer el Ua Ua.
era como la madre acunaba a su hijo para que se durmiera. Es un niño que está enfermo y esa madre le canta una canción de cuna, Ua Ua, que es la primera de la historia. Por tanto, el libro es interesantísimo porque tiene estas primeras acciones de la humanidad. Hay muchísimas de todo tipo. Hay también de la creación del primer acuario de la historia, también la primera competición de un atleta. Hay un rey que 160 kilómetros lo realiza nada menos que en 6 horas. Era todo un atleta. Y ese rey además había puesto una serie de paradas que venían a ser los moteles de la época en donde ese rey descansaba de ese trayecto. Por tanto, tenemos ese texto del primer atleta de la historia y también de los primeros moteles de la historia. Es que muy interesante. Supongo que ellos también tenían, ya nos has contado, canciones de cuna. No sé, ¿qué más podríamos decir que es la primera vez que aparece en este libro? El diluvio universal. El primer diluvio de la historia es un diluvio sumerio y también se produce en Mesopotamia. También las tablillas sumerias han detectado la existencia de ese primer diluvio universal. Y también la primera disputa de los magos en la historia, un mago y una maga. Y también el primer rey que inventa la escritura. O sea, la escritura la inventa un rey de Uruk llamado Enmerkar, que estaba enemistado con la ciudad de Arata. Y en esas luchas vemos cómo, para tratar de llegar a un acuerdo, se inventa la tablilla escrituraria, las dubba, las tablillas, y esto está aquí en la historia, empieza en Sumer. Es muy curioso porque la primera maga de la historia se llama Sakburru. Sakburru es una persona importantísima que gana a un mago que tiene unas disputas en el río Éufrates, en donde el mago, por ejemplo, hacía salir una carpa del río y llegaba la maga y con su varita mágica sacaba un águila y el águila se comía a ese pez. Y así sucesivamente 7 u 8 pruebas. Y al final la maga, con la varilla, convierte en cadáver al mago y lo arroja al río Éufrates y sale vencedora esta maga. Es decir, el mundo de la magia, de la religión, está perfectamente detectado en estas tablillas que Kramer ha reunido en este importantísimo libro que recomiendo a todos los alumnos y a los amantes de la historia. Me llama la atención el tema del diluvio que acabas de mencionar. ¿Se parece algo al diluvio de la Biblia? Exactamente, el diluvio de la Biblia es dependiente en el 100% de los casos del diluvio mesopotámico. Solamente cambia el nombre y algunos aspectos puntuales, el número de aves que salen del arca, el monte donde se para el barco, etc. El nombre del Noé de Mesopotamia era el de Ziusudra. Ziusudra significa el hombre salvado de las aguas, que luego la Biblia lo cambia por Noé. Debemos recordar que los israelitas, el pueblo hebreo, procedía precisamente de Mesopotamia. Cuando Abraham sale de Ur, evidentemente sale de Mesopotamia, y ahí es donde han tenido ocasión de, debido a los anclajes históricos, conectar con las leyendas más antiguas de Mesopotamia. Por tanto, es exactamente, la Biblia depende en este aspecto del Génesis del diluvio al 100% de Mesopotamia. Profesor Lara, muchas gracias. Creo que es un libro interesante, es un libro que de alguna manera debemos acercarnos a él, a leerle despacio y seguro que le sacamos muchísimo jugo. Muchas gracias y buenos días. A ustedes.